y a la Universidad Javeriana por invitar al Instituto Geográfico a este panel. Y bueno, bienvenido. El instituto tiene mucho que aportar en el tema de las UAF. Inicialmente quisiera comentar que pues el instituto realiza toda la parte de la información cartográfica, catastral y agrológica. Yo básicamente me voy a referir a los temas... ¿Sí? ¿Cree que no? Vale. Bueno, ahora sí. Básicamente yo me voy a referir al tema de suelos y tierras. Consideramos que una parte importante para la definición de la unidad agrícola familiar tiene que ver con la capacidad productiva de las tierras. Pienso que es un elemento que no tiene discusión. Y la diversidad de Colombia ha llevado de que se hagan zonificaciones. Existe una diversidad muy grande desde el punto de vista climático, pero también existe una diversidad muy grande desde el punto de vista de suelos. No es lo mismo tener determinadas hectáreas en la Orinoquia, en la Amazonia o en la región andina. Eso es lo que nosotros llamamos comúnmente como la capacidad productiva y técnicamente lo llamamos como una heterogeneidad y una edafodiversidad. Entonces partimos de la base de que el suelo simplemente es un cuerpo natural organizado, pero básicamente tratamos el tema de tierras, porque no es solamente el tema de suelo, sino también está relacionado con la parte de clima, los materiales de origen, el relieve, y obviamente eso se ve, digamos que reflejada una capacidad productiva. Esa capacidad productiva pues depende de cada región, acorde con algo que llamamos como un pensamiento edafológico. Los suelos y las tierras no están al azar en la naturaleza, son resultado de factores y procesos, por eso no es lo mismo tener o poner a producir determinada área en una región y cambia con otra. Quiero tratar también, digamos que 4 temas. Uno es el tema de la escala. El tema de la escala, existen diferentes tipos de mapas. Hay unos mapas que sirven para colgar en la pared. Son los mapas que no toman decisiones. Son mapas que usualmente están en escalas muy pequeñas, escala 1/500.000. El país en este momento cuenta con información de suelos a escala 1/100.000, todo el país, las 114 millones de hectáreas. Aproximadamente estamos hablando de un 9% en estudios 25.000 que sirven para la planificación del uso de la tierra a nivel de cuencas, a nivel de ordenamiento territorial, etcétera. Y muy pocos estudios, no más del 1% con escala 1/10.000. Estuve leyendo con detenimiento la determinación de las unidades agrícolas familiares para el departamento de Nariño y Cauca, lo cual como punto de partida utiliza los estudios del instituto y es un acierto, ¿sí? Pero en la medida en que vayamos teniendo información más detallada, es importante involucrarla porque los mapas a escala 1/25.000 o 1/10.000 nos ayudan a tomar decisiones. Y esto también lo amarro a algo que es supremamente importante, que llamamos unidades mínimas de mapeo. Un estudio en escala 1/100.000, hombre, pues la unidad mínima son 100 hectáreas. Si miramos 1/25.000 son 6.25 hectáreas y si miramos escala 1/10.000 es 1 hectárea. Y cuando nos enfrentamos a sitios como Nariño, donde existe un microfundio, donde el promedio del tamaño es de 0.7 hectáreas, pues la verdad es que a veces nos quedamos con pocos instrumentos como para la planificación. Estamos digamos que direccionando un poquitico las acciones en ese sentido, pero es muy importante saber que una parte importante para definir las unidades agrícolas familiares depende de la capacidad productiva de las tierras, y esto está asociado a los 2 puntos que son las preguntas orientadoras de este panel. Por otra parte, eso es un conocimiento, y el conocimiento es un pensamiento que lleva al instituto de más de 70 años en suelos y tierras, pero el conocimiento tiene que pasar en algo muy importante, que es la parte aplicada, ¿sí? Y la parte aplicada tiene, digamos que 2 líneas. Una línea muy importante que es la capacidad de uso de las tierras, que está delineada por 8 clases agrológicas, y si uno mira, es diferente cuando se tiene una unidad agrícola familiar en clases 1, 2, 3 o 4, que son zonas arables, que una unidad agrícola familiar
en clases que no se deberían tocar, como es la clase 5, zonas planas con unas restricciones muy altas desde el punto de vista de humedad o de pedregosidad, o clases 8, donde definitivamente por las cuestiones climáticas, por cuestiones de pendiente y de suelos, de erosión, deberían ser de conservación o de recuperación. Entonces, la aplicación del conocimiento es fundamental para definir cuáles son las áreas de las unidades agrícolas familiares. Pero vamos a un paso más grande. Ya cuando hablamos de ordenamiento productivo, y seguramente el doctor Felipe les va a hablar ampliamente, pues necesitamos algo que se llama la evaluación de tierras. Entonces es fundamental de que la óptica con que cuenta el país es una información importante, pero en la medida en que haya información más adecuada, se puede inclusive redefinir un poquitico el tema de las áreas. Esta mañana hacía la biofísicos. Uno es cuando uno mira la Orinoquia y la Amazonia, que es más de la mitad del país, y mira la región andina. Cuando uno mira la parte de la región andina, los valles interandinos, la parte caribe, pues existe más del 70% con conflictos de uso de la tierra, y de ese 70% más del 35% está sobreutilizado y subutilizado, y el problema de sobreutilización es gravísimo. Con gran sorpresa vemos que estudios recientes en el Valle Geográfico del Río Cauca, que usualmente lo veía uno como clases 2, ya tiene unos problemas de salinización muy grandes, los problemas supremamente grandes, especialmente un elemento para los que no son técnicos, el sodio. El sodio es un catión monovalente y los problemas para recuperar suelos sódicos es muy grande. Si uno ve temas un poquitico más complicados, para no ir muy lejos, yo también ejerzo en mis ratos libres como docente de la Universidad Nacional, y ese centro de investigación que llama Marengo, muy cerquitica acá a Mosquera, de 100 hectáreas, hace unos años era un centro productivo muy bueno. Hoy tenemos problemas de salinización, de compactación, de problemas de riego con el distrito de riego La Ramada. Entonces, muy seguramente lo que antes con 2 hectáreas se podía producir, hoy la verdad es que se necesita mucho más. En la medida que las tierras se van deteriorando, la capacidad productiva decrece y el área debe ser más grande para lograr satisfacer los términos del agua. También hay otra información valiosa con la que cuenta el país y que es importante revisarla a la luz de lograr definir el tema de las preguntas orientadoras unido con la zonificación ambiental. Y quiero hablar específicamente de un insumo que surgió como temas catastrales, pero que tiene una importancia muy grande, que son las áreas homogéneas de tierra. Entonces, aunque el país no puede esperar, llevamos 50 años produciendo escarnos y no vamos a esperar otros 40 años para hacer un ordenamiento productivo, sino que tenemos que acercarnos a tomar decisiones. Es así como mediante algún modelamiento, no solamente con la capacidad productiva de las tierras, sino algo que nos preocupa mucho, que es el tema de la disponibilidad de aguas. ¿Sí? Sin tierra y sin agua no hay producción. Pueden haber tierras muy buenas, sí, pero si no tienen agua no pasa nada. Uno miraría el tema de la Guajira. La Guajira, a pesar de su clima bastante seco, pues uno mira químicamente los suelos tienen muy buenas propiedades químicas. ¿Cuál es el problema? Agua. Y el problema de disponibilidad de agua, no solamente desde el punto de vista de oferta, porque la oferta puede ser muy grande, sino el punto de vista de disponibilidad, pues no dependen solamente de la precipitación, también depende de un análisis regional que tiene que hacer uno en virtud de la morfometría de cuencas, etc. El uso de la tierra es fundamental, el uso de la tierra es clave, y también nos ayuda a definir cuál es la tendencia en los diferentes sectores del país para analizar y poder sacarlos el tema de los conflictos. Y uno tiene que trascender mucho más allá. Cuando mira uno que la semana pasada hubo una reunión acá en Colombia, en el cual vino la presidenta de la Alianza Sudamericana por el Suelo, ve uno que Colombia está a la vanguardia de los estudios de suelos y tierras que son fundamentales para tomar decisiones, y en este caso el tema de la UAF.
Y ya que estamos hablando de ordenamiento ambiental, pues también tiene que hablar uno de algunas acciones importantes, como es el tema de captura de carbono orgánico, como es el tema relacionado también con, como decían esta mañana, ya la frontera agrícola desapareció, y eso lo vemos en los estudios de páramos que hicimos en cerca de 1.5 millones de hectáreas con el Humboldt y más de 2 millones en humedales. Pero sí existe un desequilibrio grande cuando va uno a Córdoba y camina uno esas zonas, suelos muy buenos, clase 2, con yo creo que media vaca cada 100 hectáreas, ¿sí? O sea, es un problema bastante delicado. Entonces, definitivamente las herramientas que produce el país a través del Instituto Geográfico son fundamentales para que el Ministerio, para que la UPRA, para que la Unidad de Restitución, con el doctor Jorge estábamos hablando, y la información que se produce es muy bueno. Y solamente quiero hablar, para no extenderme más, de la parte netamente, digamos que biofísica, sin tocar dos temas que tienen mucho que ver, que es el tema de la cartografía y el tema del catastro, que es otro escenario. Entonces, enhorabuena, el instituto está en disposición de colaborar con todos los elementos posibles para sacar unas áreas adecuadas, acorde con las condiciones biofísicas del país, pendiente de la diversidad. Y en la medida que se va generando información, muy seguramente iremos afinando con ustedes. Ese es el mensaje. Entiendo que tenemos poco tiempo. Muchas gracias, y muy seguramente si hay alguna pregunta al final la resolveremos.